En el marco del doctorado en Ciencias Organizacionales desarrollado en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, en la materia específicamente de Sociología de las Organizaciones, se nos ha pedido por parte de nuestra profesora, la doctora Virginia Rondón, desarrollar el tema La metáfora de Morgan. El material brindado por la docente fue de mucha utilidad para realizar esta actividad. Estudiante, quien les habla, Jenny Marisol Guaigua, de Ecuador. Vamos a realizar la revisión de ese pequeño concepto sobre la metáfora, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de la metáfora? Aristóteles nos decía que la metáfora no es sino la traslación del nombre de una cosa a otra. Recordemos que cuando estos pensadores daban pues sus discursos, lo hacían utilizando diferentes recursos. Uno de ellos en el discurso obviamente era la metáfora. Utilizar cierto término, cierta representación para tratar de ejemplificar alguna situación que obviamente estaba tratando de analizarse y de describirse. Morgan, 1990, nos recuerda o nos elabora más bien la metáfora del cerebro, en donde el autor señala que las organizaciones, de acuerdo a su teoría organizacional, podrían ser consideradas como una máquina. Ahí estaba el autor enfocando la teoría clásica, ¿no es cierto? La organización funciona como toda una máquina compleja que requiere, pues, en algún momento detener su curso o continuarlo. Como un organismo, que es la teoría contemporánea, pues el organismo nace, crece y en algún momento puede morir. Como un cerebro, la cibernética enfocada en todo su esplendor por parte del autor nos menciona que ahí puede ser la complejidad de entender a la organización como un cerebro. Y es precisamente la metáfora que hoy la vamos a desarrollar. Allí encontramos pues cierto nivel de cultura, de control, que lo tenemos dentro también de esta teoría muy importante desarrollada por el autor. La complejidad del cuerpo humano siempre ha sido un tema de estudio recurrente. Toda la estructura anatómica es importante, pero resalta sin duda el cerebro, que, comparada con complejas máquinas, realiza cientos de actividades para que todo el resto funcione adecuadamente. Sabemos nosotros que aún en la actualidad, esta compleja máquina, si por así podemos llamarla, del cerebro, todavía no puede ser descrita en su totalidad. Todavía no sabemos muchos misterios de cómo se origina el conocimiento, de cómo las personas pueden estructurar en esa compleja máquina ciertas actividades. Así tal cual, pues empezamos con el análisis de esa metáfora. Primero comprendiendo que tenemos una complejidad de instrumento por ahí del cerebro que lo vamos a equiparar, que lo vamos a hacer una comparación muy compleja sobre cómo funciona, cómo se adapta, cómo se desarrolla. Y obviamente este particular nos va a servir para enfocar nuestro tema dentro del desarrollo organizacional. Ahí precisamente tenemos que enfocar la metáfora que comprende la organización como un cerebro que trabaja sin descanso. ¿Pero para qué trabaja? ¿Para qué lo hace la organización? Primero, la organización puede enfocarse como todo un sistema que es capaz de aprender a aprender, que se va autoorganizándose, que se va abriéndose a diversos procesos para irse volviendo cada día más inteligente. En un segundo momento, las organizaciones pueden diseñarse según sus reflejos holográficos. Van creando representaciones de todas sus actividades y pueden ir, tal cual una teoría del espejo, observando, delimitando qué es lo que realizaron y efectivamente poder analizar casa adentro
qué es lo que está pasando en nuestra organización. La organización como el cerebro toman decisiones con información que van acumulando. Recordemos que esta compleja máquina que es el cerebro, ¿no es cierto? Por eso estamos haciendo la metáfora, pues siempre va aprendiendo. No es que el cerebro nace en su forma y ya así, o el ser humano viene con todo ese conocimiento y lo puede decir de buenas a primeras. El cerebro es muy complejo, se desarrolla. En igual sentido, las organizaciones se van desarrollando, van acumulando diversa información que les sirve para tomar las mejores decisiones. La nueva información puede llevarnos a tomar mejores decisiones. Si la organización considera oportuno analizar toda la información que se ha producido, ¿no es cierto? Puede en un momento llegar a tener las mejores alternativas y resolución de problemas. ¿Por qué? Porque ese conocimiento nos ha significado el poder observar quizás los errores y tomar las mejores decisiones dentro de nuestra organización. En la cibernética, dándole importancia a la comunicación y al aprendizaje, el cerebro y la organización deberían. El enfoque que nos hace pues el autor en el material que nosotros disponemos nos indica que primero deben sentir, controlar y explorar aspectos significativos de sus entornos. Quiere decir que la organización debidamente estructurada debe ir analizando qué sucede fuera de ella, como también dentro de la organización. Debe tomar aspectos de importancia de su entorno. ¿Por qué? Porque está dentro de un conglomerado social al que efectivamente, ¿no es cierto?, tiene que ir respondiendo, pero también le sirve para ir controlando y explorando todos los procesos que se vayan desarrollando. Dos, comunicar a quienes guíen el comportamiento del sistema. Es importante que quienes realizan actividades, ¿no es cierto?, de producción, quienes realizan actividades de, de resolución de conflictos, etcétera, etcétera, siempre estén comunicados unos a otros. Siempre se comuniquen y entre todos observen cuáles son esas decisiones que le van a servir mejor a la organización. Tercero, el detectar problemas. Es una acción de mucha importancia para las organizaciones y para todo el proceso de comunicación. ¿Cuál es el problema que nos está afectando y cómo nosotros quizás podemos detectarlo en toda su complejidad? Cuarto, realizar acciones correctivas. Es necesario que se pueda realizar algún tipo de acción correctiva si encontramos ese problema. Ahí estaremos cumpliendo toda la finalidad de esta función tan específica que va desarrollando la organización a manera de un cerebro. Ahora bien, siempre es bueno plantearnos algún interrogante debido a la importancia del tema. ¿Las organizaciones serán capaces de aprender a aprender? Ese ha sido quizás un interrogante que siempre ha estado presente y que hoy por hoy se la toma con mayor importancia. ¿Son las organizaciones capaces de autoadaptarse, de autoaprender, de ir mejorando, de autoorganizarse de tal manera que puedan ir observando distintos puntos en su desarrollo y que puedan ir quizás tomando esos correctivos? Pues lo vamos a observar cómo, ¿no es cierto?, se plantea que para lograr la organización y dirección dentro de cualquier proceso, es necesario que el aprendizaje sea realizado de una manera específica. Primero, se debe fomentar y valorar la gestión aceptando el error y la incertidumbre. Todas las organizaciones deben enfrentar en algún momento quizás errores que los cometieron por la falta de información, quizás no estaban preparados para tomar algún tipo de decisión y la hicieron. La incertidumbre, que es otro problema también frecuente en las organizaciones, ¿no es cierto? Nadie tiene la certidumbre de que tal vez nos va a ir súper bien en cualquier actividad del comercio, por ejemplo. Siempre va a estar presente esa incertidumbre. Entonces, las personas y las organizaciones
deben analizar y valorar toda la gestión que efectivamente vaya aceptando el error como una posibilidad y la incertidumbre en igual forma. Dos, el análisis y solución de problemas. Qué importante llega a ser que una organización analice todo su contexto y que llegue a buscar las mejores soluciones a los problemas que se le presentaron. Estamos seguros que en ese momento determinantemente lograrán corregirlos y lograrán hacerse mucho más inteligentes, ¿no es cierto? La organización va aprendiendo cada día más, va creciendo. Estamos observando cómo ese crecimiento pues también se debe a que realizaron un adecuado análisis y plantearon de forma efectiva aquellas soluciones a los problemas que son propios de la organización, propios de la supervivencia de las organizaciones. Tres, se debe buscar procedimientos nuevos para hacer de las organizaciones inteligentes y lograr direccionarlas. En este devenir, ¿no es cierto?, del sistema organizacional, de la existencia de las empresas, es necesario que busquen aquellos procedimientos que sean los mejores, que sean procesos en los cuales ya se solucionó problemas y que obviamente son aquellos que han pasado ya por filtros, de alguna manera si lo podemos llamar, y logran que la organización simplemente los adapte como los mejores y no tenga mayores problemas. Eso es hacer de la organización más inteligente, una institución, por así decirlo, que sobrevive a los problemas, que sobrevive a los cambios, que se ha adaptado, que ha optado por tomar las mejores alternativas y se ha organizado de tal forma que llega a ser mucho más inteligente y obviamente logra direccionarse efectivamente. En tal sentido, la organización ha aprendido, observó, tal como nos enseñaba en la parte del sentido holográfico, observó cuáles son aquellos mejores procedimientos que se pueden adaptar a nuestra realidad. Como cuarto punto, es necesario facilitar el desarrollo de aprender a aprender, llegando a la formulación holográfica de la organización. El aprender a aprender es simplemente direccionar a toda nuestra organización hacia la mejora, hacia procesos que vengan, ¿no es cierto?, respetando cada área del trabajo y que hagan posible que la organización pueda reflejar cada una de sus actividades. Una vez que la organización observa cuáles son esas mejores estrategias, esos mejores pasos que puede adaptarlos y que puede tomarlos, pues estaremos ya desarrollando a esa actividad de aprender a aprender. Un punto súper importante es el optar por explicar este pequeño párrafo. Aplicando la metáfora del cerebro, máquina compleja, única y que cada ser humano pues la aprovecha de distintas maneras, se puede analizar qué sucede actualmente con las organizaciones. ¿Qué pasa con nuestras organizaciones? ¿Están enfrentando los problemas de forma adecuada? Quizás nosotros estamos errando el momento que no direccionamos adecuadamente la toma de decisiones. Recordemos que la toma de decisiones no es sino tomar todas las acciones complejas para resolver los problemas que se le van presentando, en este caso, a las organizaciones. ¿Qué estamos realizando? ¿Qué tan efectivas son esas decisiones? Pues podemos tener errores, podemos irlos detectando y también podemos encontrar aquellas soluciones. Concretar que existen problemas cuando no se logra procesar bien la información. Lamentablemente, en muchas ocasiones, las organizaciones no tienen ni siquiera ordenada su información. No logran desarrollar procesos de información suficiente que les ayuden a proyectar esas soluciones a largo plazo. No realizan procesos de recopilación adecuada de información, por ende no pueden darse cuenta en qué momento la organización falló o en su caso tuvimos el mayor problema y lo enfrentamos de una forma bastante desordenada.
no manejamos los procesos, por ende la toma de decisiones será a la ligera. Otro de los factores determinantes es cuando tenemos problemas de aprendizaje también en las organizaciones, pues vamos a enfrentarnos a mayores riesgos. ¿Qué pasa con este problema del aprendizaje? El cerebro tiene unidades. Las organizaciones tienen diferentes departamentos. Nuestro cerebro, ¿no es cierto?, tiene espacio para la inteligencia, para las habilidades, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo sensitivo. Lo que pasa en las organizaciones. Tenemos también la división en diferentes áreas o departamentos. Sin duda que estas áreas, cada una en su complejidad, deberán enfrentar una serie de problemas. Pasarán errores, tendremos incertidumbres, pero estamos seguros de que si este proceso se desarrolla de una forma bastante compleja, bastante ordenada, pues el problema no pasará a mayores. Cuando detectamos un problema de aprendizaje, es lógico que busquemos también las mejores alternativas, que busquemos cuál es esa decisión que va a favorecer a nuestra organización. Precisamente precediendo, ¿no es cierto? Precediendo todo lo que nosotros hemos explicado, pues podremos conocer de mejor forma y aplicar de mejor forma esas soluciones. Las soluciones no se presentan porque sí en las organizaciones. Nuestro cerebro no resuelve los problemas porque sí. Nuestro cerebro necesita información, necesita alimentarse día con día. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Necesita buscar la mejor información, ¿no es cierto? Necesita almacenar esa información y obviamente en la organización sucede lo mismo. Toda la información que se vaya guardando en cada uno de los departamentos nos servirá para en determinado momento tomar las mejores decisiones. La metáfora sin duda nos pone a pensar muchísimo en cómo toda la estructura, inclusive del cuerpo, ¿no es cierto?, puede ser comparado quizá con una organización. En el cerebro estarán los directivos, aquellos que tienen puestos gerenciales, y las otras partes del cuerpo, pues, responderán a otras áreas del trabajo. Entonces, por eso es mucho más práctico enfocar en qué área vamos a detectar ese problema, cómo el proceso de aprendizaje puede ayudarnos a corregir. Por eso se llama proceso de aprendizaje. Quien aprende también se enfrenta a quizás tener problemas en este desarrollo. Podemos detectar el problema, plantear esa estrategia y obviamente resolver. Ahí está la valía de estudiar cada una de estas teorías, cada una de estas metáforas y poderlas aplicar a la vida práctica. Un gusto, muchas gracias.